Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. El tema por el cual hemos convocado a prensa es de máxima importancia, considero yo, inclusive de seguridad nacional. Todo este movimiento que se ha venido gestando, Yo Soy Médico 17, porque tiene implicaciones directas con la población, tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones éticas, tiene implicaciones sobre los derechos humanos. El lamentable fallecimiento del joven Roberto Elibaldo Gallardo, acontecido en el año 2009 en el Servicio de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, en la ciudad de Guadalajara, motivó una demanda penal por parte de sus familiares en contra de varios médicos de la institución señalada, la cual, después de 4 años, devino en que el juez tercero del Distrito de Procesos Penales Federales emitiera el pasado 20 de mayo 16 órdenes de aprehensión por la comisión de homicidio culposo, acción derivada, según el juez, por actos de negligencia médica, de tal suerte que el auto de formal prisión en contra del equipo de médicos de pediatría y los responsables de la unidad de terapia intensiva le llevaba la supuesta responsabilidad por la muerte de Roberto. El acontecimiento ha provocado un sacudimiento general en el sector salud, debido a que no teníamos el antecedente de un caso que pudiera llevar a prisión a tantos médicos. Situación que a su vez ha expuesto las condiciones muy lamentables en que se encuentra, por un lado, la situación laboral del gremio médico y de otros trabajadores de la salud a nivel federal, la cual es insostenible por muchos motivos, siendo el más importante el que incide directamente en la calidad de atención brindada a los derechohabientes. Asimismo, muestra un escenario en el que las instituciones no tan solo dejan en indefensión a sus trabajadores, sino que varios de los elementos en que se argumenta la demanda presentada por esta familia son en realidad responsabilidad de los directivos del IMSS y no de los médicos y enfermeras. Hoy, en plena efervescencia mundialista, se expresa un movimiento en el sector salud denominado Yo Soy 17, cuyo primer propósito es expresar su amplia e incondicional solidaridad con los demandados y de fondo exhibe las terribles y graves políticas de salud aplicadas en los últimos años en el Sistema Nacional de Salud. Ante las fallas ostensibles que presenta un modelo de atención en salud en que el gobierno en las últimas 3 décadas ha privilegiado sortear los problemas de la economía en detrimento de la calidad de los servicios de salud, en el deterioro de los ingresos de los trabajadores de la salud, en el desabasto de medicamentos y otros insumos para la salud, en la reducción de fondos destinados a la enseñanza y a la investigación, con el único objeto de reducir los presupuestos gubernamentales, lo que se traduce en el abandono de las obligaciones sociales enmarcadas en la Constitución, como este es el caso del derecho a la salud. Gracias. Las responsabilidades públicas se han abandonado y han dado lugar a prácticas en que se atenta contra el empleo, contra la salud, contra servicios de calidad, se privatizan áreas estratégicas y no estratégicas y se recurre al outsourcing. Todo esto se ha vuelto una práctica recurrente para justificar un modelo que en más de 3 décadas ha dejado como producto más de 80 millones de mexicanos en la pobreza o con muchas carencias, incrementado las quejas, en este caso contra los servicios de salud, como lo podemos ver a lo largo de todos estos meses, en el incremento en las recomendaciones de la CNDH, muy particularmente en contra del IMSS. Desde hace tiempo se incrementan las acciones que permiten la criminalización de los trabajadores de la salud. Estas parten incluso de la propia Secretaría de Salud, quien pretende ahora, ante la crisis que ha fomentado, instrumentar una fiscalía para vigilar el desempeño de los médicos sin considerar que las condiciones oprobiosas en que estos desempeñan su labor tienen su origen en las propias políticas que han emanado de esta institución en los últimos años. Este es el contexto en el cual se da el lamentable fallecimiento de Roberto, caso en el cual, aun cuando al parecer la otrora destacada y funcional Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que por culpa de los presidentes de la decena trágica quedó en manos inexpertas e irresponsables, exoneraron de responsabilidad a quienes intervinieron o tuvieron responsabilidad en la atención de este joven, sin considerar que el manejo correcto de un juez
podría modificar la sentencia al recurrir a otros parámetros, como el de calidad en la atención de los derechohabientes, la disponibilidad de medicamentos especializados y fuera de la adquisición, por cumplimentar los presupuestos actuales y las compras de medicamentos de baja calidad y de dudosa procedencia, como hemos visto también en últimas fechas en relación a ciertas farmacéuticas que han sido sancionadas por estos motivos. Es importante señalar que existen muchos otros casos donde ha sido más evidente la negligencia criminal a causa del deterioro de los servicios y la falta de ética profesional, pero a diferencia del caso que hoy nos ocupa, el corolario ha sido el ocultamiento de los responsables, como fue la investigación de seres humanos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en donde se perpetraron crímenes de lesa humanidad en contra de más de 500 pacientes, por Julio Everardo Sotelo Morales, exdirector de ese instituto, y que a la hora, hasta este momento, a pesar de que se encuentra esto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todavía no hay justicia para los pacientes. Esto también, a pesar de la presentación de denuncias y demandas ante la PGR, el calderonato cubrió a sus funcionarios. Hoy, la falta de atención, la falta de ética y la connivencia entre malos funcionarios y malos directivos ha dado como resultado que a quienes laboran en la unidad médica del IMSS se les aplique una sanción sin medida y se haga escarnio público de quienes en el peor de los casos, si se puede probar, hayan fallado en el diagnóstico o en el tratamiento, o el tratamiento haya suplido por los medicamentos que tienen acceso, que casi siempre no son los indicados como la primera opción, lo que ha generado, tal y como señaló uno de los integrantes del movimiento, ha derivado en una acción punitiva y de sometimiento de la clase médica para obligarnos a trabajar amenazados y en silencio en un sistema de salud que está rebasado. En el fondo, y es preciso señalarlo, se pretende allanar el camino para que desaparezcan instituciones como el IMSS, el ISSSTE y en general la seguridad social, que pese a su deterioro actual son la única cobertura real de atención que tienen un poco menos de la mitad de los mexicanos, atendiendo con limitaciones a aproximadamente 55 millones de usuarios. Al parecer, sin pretender hacer especulaciones, lo que intenta el gobierno neoliberal, en complicidad con los grandes grupos empresariales, es integrar las instituciones a un seguro popular que tiende a la privatización y a declarar demagógicamente la portabilidad universal en salud para los casi 120 millones de mexicanos que somos actualmente, lo cual significaría potencializar millones de casos como el de Roberto Elivato. Esta es la trama fortalecida por el Ejecutivo, encrucijada en la que nos encontramos, una coyuntura en la cual se pretende declarar el acceso universal a los servicios de salud pese a las múltiples fallas y carencias detectadas que de manera real le hacen inaccesible y de las cuales la protesta de los trabajadores las ha hecho más evidentes. Es necesario un diálogo nacional sobre el sector salud que permita involucrar a todos aquellos que hoy son afectados y hasta el momento no han sido tomados en cuenta, retomando los siguientes aspectos del problema. Un sistema de salud deteriorado, mal administrado, sin recursos suficientes, a través de un seguro supuestamente popular de cobertura amplia, abiertamente insuficiente y demagógica, una política presupuestal pública de las más bajas a nivel mundial, 6% del PIB frente a un promedio de 9% de los países miembros de la OCDE. Es un sistema de seguridad social, como ustedes pueden ver, totalmente abandonado. Una alta burocracia administrativa con altos salarios. Un directivo, por ejemplo, de los institutos nacionales de salud cobra 170,000 pesos, más de 170,000 pesos mensuales. Son ingresos superiores 8 o 10 veces a la de los médicos especialistas. Y muchos de estos directivos apoyados en segmentos corrompidos de la plutocracia. Las condiciones económicas y de violencia que imperan en el país son también otros factores a analizar, puesto que impactan no únicamente en aspectos financieros nacionales, sino directamente en la salud de la población y frecuentemente en la propia vida y seguridad de los trabajadores de salud. Esto lo vemos con el pago de derecho del piso
que tienen que pagar muchos de los médicos en diferentes lugares de la República. Lo vemos cuando son secuestrados para atender también a diversos personajes. Vemos cómo se está despoblando de médicos, de enfermeras, algunos sitios, precisamente por el terror imperante ante la violencia que existe en este país. Violencia, como bien ha dicho el obispo Raúl Vera, depende total y absolutamente del Estado. Una política también de deterioro de condiciones laborales y salariales de los trabajadores, con evidentes retrocesos en sus políticas laborales. Esto es lo que vive el médico, la enfermera, el grupo paramédico todos los días en su trabajo. Se requiere evaluar el papel de las diferentes asociaciones, sociedades, academias y organizaciones profesionales y gremiales del sector. El médico paga cuotas anuales, en teoría para su autorización, pero ellos tienen que pagar su material, ellos tienen que pagar sus congresos. Entonces, estas sociedades, ¿en qué están beneficiando realmente a la población, al paciente, al que está sufriendo y al mismo gremio médico? Se requiere evaluar el papel de las diferentes conductas éticas médicas. Requerimos una adecuación de las leyes, modernización de las pautas éticas, de los códigos deontológicos. Los médicos tratamos seres humanos, personas que confían en nuestra experiencia y conocimientos, que ponen a nuestro cuidado un bien preciado, un derecho humano, su salud, la de sus hijos, la de sus familiares. Por eso tenemos que reconsiderar todo esto y dar cabal cumplimiento también, obviamente, al derecho constitucional a la salud. Es importante reconocer que los servicios de salud sufren un profundo deterioro que ponen en riesgo la salud y la vida de los derechohabientes, pero que ello no es responsabilidad directa de los médicos o el personal de salud. El rezago en las consultas, en los auxiliares de diagnóstico y tratamiento, la carencia de medicamentos, son problemas que tienen que ver con la administración de los recursos de este sector. Nosotros en esta Comisión de Salud, desde el principio hemos detectado toda esta problemática que involucra no únicamente a los ciudadanos del Distrito Federal, sino a la población de todo México. Por ello, hemos tenido que convertir la Comisión de Salud, como ustedes saben, en una defensoría de derechos humanos. En eso se ha tenido que convertir esta comisión, por todas las irregularidades, por todas las tropelías al derecho a la salud que han venido teniendo la ciudadanía, la población, las mujeres, los hombres, los niños que viven en este Distrito Federal y en todo este país, que vienen a atenderse también de frontera a frontera al Distrito Federal. Ante esto, hemos tenido que defender sus derechos a capa y espada. Y esto, además, se ve reflejado de diferentes maneras, a través de nuestros puntos de acuerdo, a través de las iniciativas que hemos subido a pleno, y a través también de una propuesta que hemos también llevado a la Asamblea Legislativa relacionada con ya la creación de la Comisión de Salud, de la Comisión de Bioética del Distrito Federal, y que la tenemos además parada por razones en teoría presupuestarias. Así que también aprovecho este espacio para hacer un llamado a las autoridades que tienen en sus manos la posibilidad de aprobar la creación de la Comisión de Bioética del Distrito Federal, que lo autoricen. O sea, la razón es más que evidente, es una razón nacional inclusive. Es por ello que hemos decidido impulsar, vamos a generar un foro nacional en donde puedan tener cabida todas estas voces que hoy están expresándose y cuyo debate abierto y comprometido pueda abrir nuevos cauces para hacer efectivo el derecho a la salud para todos los mexicanos. Con la presencia y las propuestas de las asociaciones, sociedades, facultades y escuelas de las áreas de salud, de los directivos de hospitales, de los funcionarios públicos y muy especialmente de quienes se dedican a la bioética, la creación y la actualización de las leyes y los derechos humanos en la salud. Y este foro que pronto daremos a conocer cuando se realizará, habrá cabida y espacio plural y democrático para todas aquellas personas que deseen participar. Muchísimas gracias. Quisiera
darle la palabra al doctor Gabriel García Colorado, secretario técnico de la Comisión de Salud, y acto seguido al doctor Mario Mendoza, también asesor de esta comisión. Gracias. Muy amable, gracias. Creo que con las palabras que ha dado el diputado Rodolfo Ondarza queda claro la magnitud del problema. Este problema grande de 16 médicos con órdenes de aprehensión resueltas parcialmente con amparos que ellos han solicitado es tan solo la punta del iceberg de lo que se nos viene encima ante la evidente falta de apoyo a los hospitales, a los institutos nacionales, a los centros de salud. El problema se ha ido agravando. Son 30 años de olvido y 12 años de haber abandonado completamente todos los servicios de salud. Mencionaba el diputado Ondarza de instituciones que tuvieron un gran prestigio como la CONAMED. La CONAMED, los dos anteriores sexenios se dejaron en manos de amigos, no en manos profesionales. Podríamos citar las gentes que tuvieron a su cargo esta institución y un gran prestigio, gran prestigio y un gran valor. Los institutos nacionales están careciendo de todo. Esta es la situación y este es el terrible dilema, estas son las terribles controversias que estamos teniendo frente a lo que se anuncia de perfiles epidemiológicos que mejoran favorablemente, supuestamente, a favor del país, y otra la realidad donde se están abandonando a los pacientes, y luego donde los pacientes que no tienen recursos, medicamentos, insumos, donde se les prolonga la cirugía para 8 o 10 meses después, están demandando a los médicos y a las enfermeras. Los médicos y enfermeras están siendo el amortiguador de un sistema que, si no cambiamos oportunamente, vamos a tener gravísimos problemas. Aunque creo que esto ya ha quedado muy claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo quiero expresar algunos detalles con relación a los médicos que están en la trinchera, o sea, los médicos que atienden a los pacientes día con día. Tienen una sobrecarga de trabajo enorme. 40, 50 pacientes diarios, cirugías, muchas cosas todo el tiempo. No tienen recursos en cualquier institución. Pero yo creo que la que más falla, bueno, pues el Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud han sido abandonados, como ya se mencionó, pero a nivel de la trinchera, ¿qué pasa? El médico tiene una sobrecarga de trabajo. No tiene tiempo para decidir, para pensar cada diagnóstico, para planear muchas cosas, y seguramente pues está ampliamente rebasado. Ejemplo, hace algunos años yo estuve en el Seguro Social, en los años 80, y ya para entonces el Seguro Social ya no servía. La cardióloga me decía: tengo un paciente que se puede infartar en cualquier momento, le pedí una prueba de esfuerzo, le dieron cita en la raza para 6 meses. Para entonces el señor ya se murió hace no sé cuánto tiempo. También, digamos, en algún médico me comentó por enero, febrero, mira, le dieron cita hasta agosto para su tomografía. Digo, bueno, pues así es el Seguro Social, pues el paciente ya se murió. Esto que parece sencillo, a veces tarda hasta 1 o 2 años que se establezca un diagnóstico de un hospital público. En la privada, usted va directamente con el médico especialista, le establece una relación, le puede mandar a hacer estudios, si tiene dinero pues se lo hace, y al cabo de 2 o 3 días tenemos el diagnóstico y iniciamos tratamiento. De 1 o 2 años a varios días, esa es la diferencia enorme que existe en la atención. Los políticos triunfalistas, por ejemplo, los funcionarios, hablan muy bien de que ya tienen cobertura universal, que tienen muchas cosas, pero en realidad eso es falso. Los médicos lo mencionan todo el tiempo. El país está totalmente rebasado en el sector salud. Es un gobierno, ha sido un gobierno que hace varios sexenios, incluyendo PRI, PAN, etcétera. Es un gobierno que ya no funciona. Es un estado fallido en salud. Y todo esto, bueno, pues los médicos se lo han ido callando todo el tiempo, hasta que no los ven amenazados, y que este fin de semana, bueno, muchos expresaron su inconformidad, igual por todo esto que según ellos estuvo mal hecho, pero que se ha ido aguantando desde hace muchos años. Yo creo que sí es importante que la población, los habitantes, sabes que a mí no me importa lo que los médicos que arreglen sus problemas laborales, y no, también la población tiene que presionar para que esto se haga de manera adecuada.
Por lo tanto, seguramente estos médicos estuvieron presionados por mucho trabajo, por muchas cosas. Yo creo que ni tiempo tuvieron de reflexionar cada caso, y bueno, con que salga más o menos algunas cosas, con eso es suficiente. Y ahora que los lleven a esta situación parece absurdo. No es como en las series de televisión donde hay muchos médicos para ver un caso, no, al revés, hay muchos casos, decenas de casos para un solo médico que tiene que dar una solución. Todo esto es algo grave que al país parece que no le ha importado durante 40 años. Yo creo que ya el sistema está por demás fallando. Gracias. Finalmente yo quisiera hacer mención de un grupo muy particular que ha sido sobreexplotado dentro del sector salud. Me refiero a los estudiantes, me refiero a los médicos residentes. Los médicos residentes es nuestro tesoro, nuestro futuro en la cuestión de especialistas que van a atender a los pacientes, a los enfermos, a quienes están sufriendo. Estos médicos, que nosotros lo vivimos en carne propia y cada vez la situación es peor, ni son estudiantes ni son trabajadores, están en ese aspecto en un limbo totalmente desprotegidos, sin que haya una garantía de la calidad de su aprendizaje, y que viven constantemente sometidos, amenazados y bajo condiciones laborales infrahumanas. Yo creo que este es uno de los aspectos que también deben cambiar a la brevedad en este país. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Doctor, buenos días. Yo quería hacerle varias preguntas a usted y también a quienes lo acompañan. Si me las pudieran contestar, si nos pudiera anticipar por lo menos un mes, ya no la fecha, el día y la hora, ni el lugar, de este diálogo foro nacional que ustedes proponen. Y también respecto a la Comisión de Arbitraje Médico, entonces, ¿cuál sería el papel o cuál sería la instancia a la que tendrían que acudir en el caso Roberto? ¿Y en qué va este caso Roberto, si ustedes nos pudieran decir? ¿Cuántas demandas, aparte de este caso, han tenido médicos, por lo menos aquí en el Distrito Federal? Además, también, si tienen contempladas ustedes, dentro de los médicos del sector salud del Distrito Federal, nuevas marchas o manifestaciones. Y también, por último, si me pudieran hablar un poco de este virus del dolor que se ha anticipado ya en Centroamérica y que parece que ya está en la puerta de México, que aquí en el Distrito Federal habría las medidas para ponerlo, ahora sí que para tratar de cuidar a la población. Gracias. Lo que nosotros estamos proponiendo es tener este foro a más tardar en un mes. Yo creo que lo vamos a organizar en las instalaciones del Auditorio Benito Juárez, en el Zócalo, las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Es lo que estamos proponiendo. Constantemente nos llegan aquí a la Comisión de Salud personas que no pueden ser atendidas en forma propia, no son atendidas en forma propia en diferentes instituciones federales, en hospitales de tercer nivel por cuestiones económicas puramente. Anteriormente, una persona que necesitaba una prótesis, por ejemplo de cadera, pues podía llegar a un hospital, ser operado, tener la prótesis y al final se veían las cuentas. Actualmente, si no hay un anticipo, si no hay un pago previo de la prótesis que requiere el paciente, no va a ser internado. Y lo mismo pasa con diferentes patologías, de las cuales muchas de ellas no son cubiertas por el seguro popular. No están contempladas, no existe presupuesto. Los medicamentos también son muchas veces de dudosa procedencia, de cierta manera. Se ha dejado a un lado muchos de los medicamentos de vanguardia, los últimos medicamentos, por ejemplo, en el caso de epilepsia, se está quedando desprotegida mucha de esta población que tiene crisis, porque únicamente se están contemplando medicamentos de primera, segunda generación, cuando ya hay medicamentos mucho más avanzados y que no, a los cuales no tiene derecho la gente. Pareciera que en este país, quien tiene derecho a la salud
es aquella persona que tiene un recurso económico. Si no se tiene ese recurso económico, si se es pobre, entonces se carece de dinero, entonces uno no tiene derecho a la salud que a uno le corresponde como ser humano. Quisieran ustedes contestar. Yo le voy a dar un dato verdaderamente alarmante que además se puede confirmar. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico surgió con una muy buena idea, que era atender aquellos eventuales problemas de transgresión, de violación de derechos humanos, reales o no, sentidos por el paciente. El mundo está hecho no solo de realidades, sino de percepciones. Y el paciente, se creó esta comisión con esta idea de que pudiera haber en el país una instancia que resolviera estas controversias entre el paciente y no solo el médico, sino los diversos trabajadores de la salud. Dio magníficos resultados. Hoy está rebasada. Está rebasada porque después voy a mencionar el primer director, el maestro Fernández Varela, que la llevó a los mejores límites superiores, me refiero a óptima calidad. Después se abandonó la CONAMED. Hoy hay más denuncias, más presentación de demandas, denuncias, querellas ante derechos humanos contra trabajadores de salud que contra militares, contra la PGR. Esta es la realidad, le decía, por eso es alarmante. Hay más quejas contra trabajadores de la salud, contra médicos y enfermeras, aunque también hay otros que están involucrados. El problema es muy grave. CONAMED ya no funciona, Derechos Humanos no quiere dar la atención a esto y se violentan los derechos de los pacientes todos los días. Las compras consolidadas en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, han provocado supuestamente por ahorro que se compren medicamentos, como dijo el doctor, lo voy a repetir exacto, de muy dudosa calidad y de más dudosa procedencia. Los laboratorios éticos, los laboratorios que hacen investigación, hoy están a punto de retirarse del país porque son muy caros los medicamentos, y entonces se recurre a compras de medicamentos chinos, de la India, de cualquier otro lugar, medicamentos de muy baja calidad. COFEPRIS los deja entrar, es decir, este es un problema que va a seguir creciendo. ¿Cuál es el número de demandas? Altísimo. ¿Qué es lo que está haciendo hoy Derechos Humanos? No aceptar más demandas. Hoy, si uno de nuestros hijos, me refiero a quienes tengamos la fortuna, los pocos que conservamos el trabajo en estos momentos de crisis en el país, si uno de nuestros hijos, y ya recurrimos a la asistencia, al derecho, al INFO, al ISSSTE, a cualquiera de estas instituciones, y necesita un equipo, un auxiliar auditivo, cualquier otra cosa, no se da, solo al trabajador, violando Convención de los Derechos del Niño, violando los derechos de la mujer, violando los derechos. Es decir, por eso decimos con el doctor que este problema va a ir creciendo. Esta es la punta del iceberg. No son 16 médicos, son de los 150,000 médicos que están sufriendo esto, que dan una receta en el IMSS o en el ISSSTE que no se surte, aunque pomposamente digan que se está surtiendo el 95%, no hay medicamentos, y los medicamentos que hay son de baja calidad. Lo que mencionaba el doctor Mendoza, ayer vi aquí un hombre de 78 años que le dan cita para cirugía, un problema de cadera, hasta el próximo mes de marzo. Después de pagar 30 años o más años de seguridad social, le dicen regresen el próximo mes de mayo, regresa para evaluación en diciembre, de evaluación cardiológica, y regresa en febrero para los estudios. Esto es, como dijo el doctor, no va a llegar a la cirugía, no va a llegar a la cirugía. Lo decía el doctor cuando mencionaba que CONAMED había exonerado a los médicos de negligencia criminal. El juez encontró que había no negligencia criminal, pero sí había negligencia en el tratamiento de este niño. Este niño falleció porque no había recursos suficientes, porque no había medicamentos, porque los insumos fueron malos, de baja calidad. Por eso tenemos que apuntalar esto, tenemos que apuntalarlo y apoyar a toda esta gente. No es tapar
lo que existe, es subsanar los problemas que hay en el país. Con relación a si se toman precauciones para algunas otras enfermedades, pues lo que vemos nosotros es que la salud está manejada básicamente por personas que no son médicos, que son otras cosas y que le dan prioridad, como ya se mencionó, al aspecto económico y más bien al ahorro, a no gastar o a gastar lo menos posible. Y parece que todos quieren así tienen que ser aprobados por alguna organización privada para que tengan un acceso a la Secretaría de Salud. Recientemente, bueno, por ejemplo, nuestro secretario, antes el presidente de Salud, pues llega allá, pero este economista va a ahorrar todo lo que se pueda, va a hacer negocios de alguna forma, y si ya se tienen antecedentes de alguna enfermedad, bueno, pues yo creo que al último se van a ver las necesidades reales de la ciudad, del país, mejor dicho, por este virus que se menciona, ¿no? Que ya posiblemente venga, pero que yo sepa, no se han tomado cartas en el asunto, no se ha visto nada, y hasta que tengamos seguramente el problema fuerte, es cuando se van a empezar a destinar algún recurso, como sucedió el virus de la influenza, y hasta que estaban muchos muertos se empezaron a utilizar, ya que antes pues se compraron, la OMS había advertido que podía llegar a México un virus de ese tipo, y se compraron medicamentos que no funcionaron, que no sirvieron, y cuando empezó el problema de la epidemia, hace algunos años, pues no se tenían recursos de nada. Y actualmente igual la Secretaría en este año manejó de manera muy discrecional sus datos, no nos dio información de nada que se le pidieron, y seguimos en las mismas, ¿no? El único propósito parece ser que es el ahorro para la población y el gasto excesivo en sus ingresos y en sus contratos con empresas farmacéuticas y con otro tipo de empresas. ¿La Secretaría de Salud Federal o la local? Yo creo que, bueno, me refiero a la federal principalmente, es quien maneja realmente pues, la salud en el país. Tanto es así que, bueno, se llevan los mejores hospitales. Antes, por ejemplo, el Hospital General de Juárez pertenecían a la Secretaría de Salud del DF, y ahora dejaron pues, los peorcitos hospitales, los que antes eran el Puesto de Socorro, la Cruz Verde, y ahora se llaman los puestos hospitales de departamento, que eran los menos desarrollados, menos equipados, ahora son los habilitados para la Secretaría de Salud del DF. Entonces, igual algunos de estos pues no cuentan están sin presupuesto y están funcionando pues a medias. Entonces no hay ahorita condiciones para ingresar hacia México, país, ¿verdad? Pues que yo sepa, eso, a lo mejor algún funcionario ya tiene previsto algo, pero que yo sepa no se ha emprendido ninguna campaña, ninguna organización o algún plan para empezar con esto. Sí, ante lo que pasó con la influenza, nosotros pedimos información a la Secretaría de Salud Federal, porque finalmente de ellos depende todo este tipo de estrategias políticas públicas de salud, y no nos respondieron en la Secretaría de Salud, a cargo de Mercedes Juan, los datos que pedimos de la legislatura. Fueron datos muy generales, muy ambiguos, pero que no nos permiten a nosotros conocer cuál es la información de fondo al respecto, para que también nosotros pudiéramos plantear estrategias, poder en un momento hacer puntos de acuerdo, hacer sugerencias sobre políticas públicas de salud, pero sin esa información que la tienen cerrada, precisamente porque pues hay indicios de malversación de fondos cuando se trató de la epidemia de la influenza, y una serie de errores también catastróficos. Antes nosotros podíamos producir en México, a través de la Secretaría de Salud, vacunas, por ejemplo. Actualmente no se producen. Debería ser una obligación del Estado la producción de este tipo de vacunas, es parte de las estrategias de prevención, que es lo fundamental. Si no desarrollamos estrategias públicas en salud, particularmente en prevención, nunca va a alcanzar dinero para poder tratar la enfermedad. Por eso es que hemos solicitado este tipo de información a la Secretaría de Salud y no hemos podido conseguir que se nos dé claramente a detalle una serie de datos que para nosotros son fundamentales para poder plantear
proyectos legislativos, puntos de acuerdo, estrategias, poder trabajar de la mano con la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, porque esto depende finalmente de la Secretaría Federal. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues muchísimas gracias, muy amables, gracias por haber estado con nosotros.